Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. Los lunares, la nariz, los ojos, bueno, para el derecho cuenta con estos atributos de la personalidad. Quiere decir que son características, estos atributos de la personalidad, son características que emanan del ser humano por el solo hecho de serlo. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son esas características? Y bueno, ustedes ya vieron capacidad de derecho, capacidad de hecho, ¿sí? Capacidad de derecho es decir que esta persona, este sujeto, es titular de ciertos derechos y obligaciones que puede ejercer. O capacidad de hecho, es decir, que este sujeto es apto para poder ejercer estos derechos y obligaciones del cual es titular. Lógicamente que si yo tengo capacidad de hecho es porque tengo capacidad de derecho. Porque si yo soy incapaz de derecho no podré ejercer este derecho. ¿Se entiende? No podré ejercer de hecho este derecho. Por lo cual van de la mano. Ahora, ¿cuáles son el resto de estos atributos, estas características esenciales a todo ser humano, a toda persona física y además jurídica? ¿Sí? Que ya vamos a ver al último de la clase, a ver si hacemos un repaso de lo que es la persona jurídica si es que hay tiempo. El nombre lo vamos a ver en el día de hoy, es otro atributo de la personalidad. ¿Cuál es otro atributo? El domicilio, el estado. Nombre, domicilio, estado, capacidad, son atributos de la personalidad. Vuelvo a decir, emanan o surgen de la propia esencia humana de toda persona. Usted, por el solo hecho de ser persona, usted ya tiene derecho a tener un nombre, ¿sí? Es decir, que otra persona no podría venir a decir, pero mira, vos sos tan sinvergüenza, sos tan inútil, ¿sí? Que vos directamente ya no tenés nombre, no tenés derecho ni siquiera a tener nombre, no te vas a llamar nada porque sos nada. ¿Está? Sos tan inservible, tan inútil y tan poca cosa, que ¿qué te vamos a poner un nombre? A lo sumo si te ponemos un nombre te vamos a poner cosa. ¿Está? Es decir, es el mínimo. O sea, toda persona, ¿sí? Supónganse una persona que sea un sinvergüenza o sea un delincuente a punto tal de que haya matado millones de personas, haya violado un montón de personas, eso es el sustrato mínimo, ¿sí? Es decir, que no por esta persona puede haber cometido barbaridades en su caso, pero se llamó Adolf Hitler, ¿sí? Es decir, toda persona tiene derecho a un nombre por el solo hecho de serlo. ¿Está? La otra persona podría decir, no, era un monstruo, no era un ser humano. No, es ser humano. Desde el momento en que la medicina dice de que esta persona tiene signos vitales como ser humano, ¿sí? Por más de que le falten alguna extremidad, por más de que esté deformada esta persona humana, ¿sí? En tanto y en cuanto tenga signos vitales de corazón o masa encefálica, bueno, yo no pretendan de que yo hable bien de términos medicina, no soy médico, pero vuelvo a insistir, si existen estos signos vitales, es persona humana, ¿sí? Ustedes no sé si han leído la clase pasada, seguramente que sí, quiénes son personas humanas o quiénes son personas, perdón, para ser más concreto. Fíjense lo que dice el código en el artículo 30 del viejo Código Civil, del de Vélez Sarsfield. Dice, son personas en general, ¿no? Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Y luego en el 31 dice, las personas son de existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que este código regla en los casos por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados les conceden o niegan las leyes. Bueno, después del 32 dice, los que no pueden adquirir o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible o física, son personas jurídicas. O sea, por oposición, usted o es una persona humana o usted es miembro de una persona jurídica. ¿Vieron persona jurídica? Bien. Entonces, ¿están entendiendo lo que les estoy diciendo? Porque por ahí es difícil explicar qué es la persona jurídica, porque la persona jurídica, a toda persona por ahí que no lo ha estudiado el tema con anterioridad, es como que está en el aire, ¿sí? A ver, yo quiero verla a la persona jurídica, y no, y usted no la va a poder ver porque es una ficción legal, ¿sí? Es como que la ley presume que si ustedes se juntan, ¿sí? Y constituyen una persona jurídica,
Yo los veo a ustedes, yo no veo algo distinto. No, fíjense que hay algo distinto. ¿Dónde? ¿Cómo lo veo? Tráigame una lupa, tráigame un infrarrojo, pero ¿cómo lo veo? Bueno, es que lo que hemos creado es un nuevo sujeto, que usted no lo va a poder ver si no es por los estatutos. O sea, si usted no lo ve por los documentos que yo le muestro, que esta sociedad se llama Pepito S.A., Pepito S.R.L. o como usted quiera llamarle, bueno, esto es lo que existe. ¿Por qué? Porque la ley le ha permitido a un grupo de personas, 2 o más personas, que puedan juntarse, ¿sí?, a los efectos de llevar un objetivo de bienestar general, un objetivo de bien público, ¿sí?, o comercial. Nos juntemos para hacer plata. Sí. El artículo 1 de la ley 19.550 es para ley comercial, para sociedades comerciales, sí. ¿No? En el Código Civil habla de personas jurídicas en general. Exacto. ¿Cómo? ¿Qué artículo es? Artículo 32, y luego sigue hablando, dice que las que no son de personas de existencia visible son personas jurídicas. Luego en el 33 dice cuáles son personas jurídicas. En el 33 dice cuáles son Estado nacional, Estado provincial o Estado municipal, las entidades autárquicas, ¿sí?, el ente permanente, ¿cómo es el de los? El ente autárquico permanente, que es el de los estudiantes. Agua de los Andes S.A., bueno, es una sociedad con participación estatal mayoritaria. Las sociedades comerciales, las sociedades civiles, todos estos son ejemplos de personas jurídicas. Quiere decir que ustedes cuando van a hablar de persona, están hablando del artículo 30. Si ustedes hablan de personas secas, están hablando del artículo 30. Es decir, el género, ¿está? Conocen la diferencia entre género y especie, ¿sí? Lo más abstracto, lo más genérico posible es persona. ¿Y qué decía Belezarfi en su código? Decía de que estas personas son centros de imputación. ¿Qué significa que son centros de imputación? Que son sujetos, ¿sí?, personas capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Esto como el Padre Nuestro, esto lo tienen que saber y se les va a preguntar. ¿Qué es una persona? Una persona es un ser humano. Bueno, bien, pero ¿qué más? Y bueno, y que tiene piernas, y que tiene brazos, y que tiene corazón. Bueno, está bárbaro eso desde el punto de vista de la... Hoy no me salen las palabras, ¿sí? Está perfecto. De la anatomía está perfecto, pero yo a lo que voy es lo siguiente, desde el punto de vista del derecho. ¿Qué es la persona? Y es esto, es todo ente o centro de imputación susceptible, o sea, titular, ¿sí?, de derechos y obligaciones. Esto es lo importante, ¿sí? Porque si usted no es persona, si usted no es sujeto de derecho, usted no puede ser titular de derechos y de obligaciones. Y esto no es tan abstracto lo que les estoy diciendo. Fíjense, en el caso, si vamos a crear nos vamos a juntar para crear una persona y creemos que esta nueva persona, esta sociedad de responsabilidad limitada, esta sociedad anónima, sea titular de derechos o pueda contraer obligaciones, tenemos que ajustarnos a lo que nos dicen las leyes. Caso contrario, no será sujeto de derecho. Fíjense, las UTE, ustedes escucharon hablar de las UTE, Unión Transitoria de Empresas, no son sujetos de derechos. Como no son sujetos de derechos, no pueden adquirir derechos. Es decir, yo soy Mariano Zurueta y le quiero regalar un inmueble a la UTE, no puedo hacerlo. Podré hacerlo a los miembros de la UTE, a la sociedad anónima, a la sociedad de responsabilidad limitada o a una persona física. Cualquiera de ustedes yo les podría regalar un inmueble. A la UTE no, porque no es sujeto de derecho. ¿Le puedo regalar mi inmueble al bebé que se está concibiendo dentro del seno materno? A una persona embarazada de 3 meses, ¿sí? Al bebé yo le quiero regalar el inmueble, no a la madre. ¿Puedo hacerlo? Porque, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué sí? ¿Cómo? Porque la persona por nacer es titular de derechos y obligaciones, es decir, que es sujeto de derecho. ¿Está? Por eso lo puedo hacer, porque toda persona que es todo sujeto que es persona, es decir, que es un ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones, puede recibir esto, porque si no fuera persona no lo podría hacer. ¿Está? Y les puse el caso de la UTE. ¿Está? La UTE, como no es sujeto de derechos, no puede recibir. Otras personas, está dividida la doctrina, la sucesión. La sucesión puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Algunos dicen, no, las sucesiones, las herencias, no son personas.
otros dicen que sí. Ustedes quizá el día de mañana como contadores van a ver que la UTE puede generar quit. Yo te voy a decir, si puede generar quit, es persona. No es sujeto de derecho y la ley lo dice expresamente. Lo que ocurre es que AFIP, a los efectos de recaudación y tributarios, sí le genera el quit, y además para facilitar también la actividad de la UTE, y está bien que así sea porque genera actividad, es decir, hay un hecho imponible aquí que es necesario para que pueda tributar, pero que tenga quit y que tribute no implica que sea sujeto de derecho. ¿Está? Ahora, esta persona por nacer, volviendo al bebé, que en realidad no es bebé todavía, sino que es feto, ¿sí? La persona por nacer que está dentro del seno materno, ¿sí? Y al día de hoy podríamos estar más actualizados y hablar ya de los gametos concebidos fuera del seno materno. Pero yo no me voy a meter en camisa de 11 varas, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esta persona por nacer, ¿sí? Es capaz, puede recibir derechos. O sea, yo le puedo regalar cualquier tipo de bien. Un auto, un inmueble, ¿sí? Darle plata, abrirle una cuenta bancaria, todo lo que ustedes piensen. Ahora, es necesario de que nazca con vida. Caso contrario, la donación que yo le hice no será válida. Ahora, ¿puedo celebrar un contrato de compraventa, por ejemplo, con el menor? ¿Así? ¿Porque sí? No. Salvo que sea redituable, tengo que pedir autorización al juez como diciendo, bueno, mire, esto más que una compraventa ya va a ser una donación, pero en principio no. ¿Por qué? Porque no lo puedo obligar al feto a que me cumpla con una obligación. Obviamente que lo hace a través de sus representantes, que son los padres, pero en principio entonces no. ¿Está? Fíjense entonces que el artículo 33 enuncia cuáles son las personas jurídicas. Estado nacional, provincial y municipio, iglesia católica, entidades autárquicas. Esas son las personas públicas, ¿sí? Personas jurídicas de carácter público. Luego tenemos las personas jurídicas de carácter privado, que son las asociaciones y las fundaciones que tengan por objeto el bien común. Es decir, que aquí no se persigue el lucro. Las asociaciones civiles y las fundaciones civiles lo que persiguen es un interés de bien común. ¿Está? Luego tenemos las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es el artículo 33. A ver, un poquito. Vamos al nuevo código. El nuevo Código Civil y Comercial dice en su artículo 19, título primero, persona humana, comienzo de la existencia. Esperen. Está bien, comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto también lo deben haber visto. La unión del gameto femenino con el masculino implica la concepción. Desde ese momento existe persona humana o persona por nacer. Quiere decir que si yo vengo, supónganse, y realizo un acto violento sobre la mujer embarazada, ¿sí? A punto tal de interrumpir la concepción, ¿sí? De matar en definitiva al feto, hay homicidio. Hay homicidio, por más de que esa persona todavía no viva independientemente de la madre. ¿Estamos? Hay homicidio. O lesiones en su caso, si después se demuestra que a raíz de la agresión mía sobre el feto ha tenido algún problema, es persona, ¿está? Puede ser titular de estos derechos que les estoy mencionando. Duración del embarazo, época de la concepción, artículo 20. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Se presume, salvo prueba en contrario, que el máximo de tiempo de embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día del nacimiento. Esto estaba también en el viejo Código Civil. ¿Está? O sea, es decir, ¿por qué? Y esto era necesario hacerlo porque los romanos a veces iban a la guerra, volvían a los 4 años y tenían un hijo de 1 año y decían, es tuyo. ¿Cómo que es mío? Yo no tuve hace 4 años. El embarazo duró mucho.
Entonces, luego fue necesario que la medicina diga realmente cuánto puede durar un embarazo, ¿sí? Porque se les atribuía personas, ¿sí?, a quienes no eran sus padres, y obviamente no existía ADN en ese entonces. Bueno, todos estos problemas ustedes saben que hasta el día de hoy los tenemos, es decir, le imputan personas, ¿sí?, bebés o chiquitos, a personas que no son sus padres, y con lo cual no existen derechos ni obligaciones a cargo de ellas. Es decir, la patria potestad, el dar alimentos, el darle el apellido, la herencia, todas estas cuestiones son inherentes al estado de familia, que ya vamos a hablar. Profe, y una pregunta, porque si usted dice que la persona a partir de la Concepción, es susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Y por ejemplo, y en el caso ya se los tomas como personas, ¿no? ¿Y sí. cómo es la cuestión de la Personas por nacer? Las personas que cobran la asignación o cobran la asignación familiar a partir del tercer mes, ¿por qué se lo toman recién del tercer mes y no de... Porque, bueno, es una pregunta médica más bien. Yo, como soy padre, lo conozco por esto en realidad. Antes del tercer mes existen muchos riesgos o no es muy seguro de que esa persona continúe con el embarazo. ¿Está? Es decir, hay riesgos de que ese embarazo sea interrumpido. Una vez que cumplen el tercer mes, o en realidad los médicos hablan de semanas, no hablan tanto de meses, es como que se consolida y disminuyen los riesgos de que el parto no exista. ¿Está? Por eso es de que es a partir del tercer mes. Yo soy padre, tengo derecho a recibir la asignación familiar por el DIF, que ya está concedido desde el primer DIF. Está bien, porque en realidad la asignación por hijo no... el sujeto de derecho es la madre o el padre en su caso. A raíz o como consecuencia del embarazo, eso es indiscutido. Pero la asignación familiar se le entregan en realidad a la madre para poder llevar adelante a soportar las erogaciones que signifique el embarazo en sí. Pero me parece que la razón de ser es por esto que te estoy comentando. No es mala tu pregunta, cabe la duda, está bien para discutir. Che, pero si en realidad yo tengo gasto desde el primer día, y bueno, no, antes no, pero desde el primer día, ¿está? Son menores, pero son chequeos, son controles que tiene la madre, ¿sí? Existen algunos gastos, pero en realidad me parece que la razón de ser que de los 3 meses es por esto, de que existe o no existe, porque si no, caso contrario, la mujer que tiene un retraso o puede acreditar de que está embarazada, si luego lo pierde estaría cobrando, por ahí no lo dice, ¿sí? Pero es decir, aparentemente la ciencia médica dice que hay un porcentaje bastante alto de que este embarazo quede interrumpido, ¿sí? Y quizás entre ustedes saben, muchos amigos o gente conocida, de que, bueno, hay embarazos de que no continúan, ¿sí? Se produce un aborto espontáneo, natural. Artículo 21, nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer. Fíjense que acá ya el nuevo Código Civil y Comercial está hablando de la fecundación a la madre. Del concebido o implantado a la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Y fíjense que antes el Código Civil anterior aclaraba, aunque sea un instante, es decir, basta con que el bebé haya nacido con vida, aunque sea un instante y luego muera, ya adquirió por sí los bienes, ¿sí? o los derechos que tenía. Es decir, supónganse yo vengo y le dono a la persona por nacer un inmueble, esa persona nace con vida y a los 10 minutos muere, ese bien forma parte de la herencia de ese bebé, con lo cual quien hereda va a ser su madre o su padre. ¿Estamos? ¿Está claro? Pero tiene que nacer con vida, esa es la condición. Bueno, vamos al tema mío de hoy. Yo vine a hablar de el nombre, del estado y del domicilio. El nombre yo ya les dije. ¿Firmaron todo? ¿Falta alguien firmar? Ahí está. Bien. Bueno, el nombre es la designación de toda persona, humana o persona física. Las personas físicas también tienen nombres, tienen una identidad, tienen una designación.
Este nombre se compone del nombre de pila y el apellido. O sea, cuando uno habla de nombre no se refiere solamente al nombre de pila, se refiere a la identidad de esta persona, ¿está? Yo no me llamo Mariano, yo me llamo Mariano Zurrueta, ¿está? Porque Mariano hay muchos homónimos. Ahora, Mariano Zurrueta, no sé si habrá algún otro, pero son poquitos, es decir, hace a la identidad, porque además esta persona, en cuanto a la identidad, supónganse en mi profesión, cuando yo inicio una demanda tengo que designar testigos. Yo no puedo decir el testigo Pedro, no, a mí me exige el Código Procesal designar nombre, apellido y el domicilio donde vive. Es decir, es de esa forma en que si yo digo y llamo como testigo, la verdad que no me acuerdo, creo que se llamaba Pedro. Chao, perdí. ¿Cuántos Pedros puede haber? Puede haber un montón, pero además hay que citarlas a estas personas. Es decir, de que a los fines de cumplimentar con todas las exigencias legales, ustedes cuando van a hacer un trámite o llenar algún formulario, les piden el beneficiario del seguro, Arturo, Roberto, Carlos, no, poneme nombre y apellido y hasta DNI a veces en su caso, ¿sí? Hace la identidad de esas personas, de modo de que no haya confusión. Una persona es distinta a otra persona y el nombre hace justamente para que podamos ser individualizados e identificados de esta forma. Y la ley del nombre, que es la ley 18248, tiende a esto, justamente a la tutela de esta identidad, ¿sí? Ley 18248. Está generalmente en todos los códigos civiles, en el viejo, atrás. Las leyes van de menor a mayor, ¿está? O sea, si yo quiero encontrar, supónganse, en la mayoría de los códigos pasa lo mismo. Código civil, es decir, que este es el que estará en vigencia hasta el día primero, hasta el 31 de julio. El 1 de agosto ya entra a regir el nuevo Código Civil y Comercial. Un código empieza por el artículo 1 del código hasta el número 4051. Luego vienen las leyes, ¿sí? De la 340, que es la ley del Código Civil, hasta, no, en realidad empieza, no sé, hasta la 48, hasta la 26.900, ya estamos cerca de la 27.000, ¿sí? Luego vienen los decretos, luego vienen las resoluciones. Así es como ustedes tienen que buscar una ley o un artículo, ¿sí? Primero viene el Código Civil, luego vienen las leyes. Dentro de las leyes van a encontrar la 11.000, todos. Váyanse hasta la 18.248. Nombre de las personas naturales, así se llama. Y dice el artículo 1 que toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Fíjense que dice derecho-deber. Es decir, no solamente es un derecho, usted tiene el deber de usar el nombre, usted tiene el deber de decirme cuál es su nombre, si existe una situación legal que se le impone, ¿está? Pero usted no puede cambiar el nombre de una persona. La verdad que ya no me gusta cómo me llamo Mariano Zurrueta, de ahora en más me voy a llamar, no sé, Lady Gaga, póngase, o lo que quiera, copiar nombres famosos, ¿sí? O el pibe de oro, que me empieza a llamar, o como a mí se me cante, no. A ver, en principio yo tengo que bancarme o aguantar el nombre que me imponen mis padres, que me pongan mis padres, ¿sí? Salvo que este nombre, esta designación, por lo cual mis padres no me han querido mucho, sea ridículo, ¿sí? En esos casos, si existe que sea serio, sea bastante ridículo el nombre, en ese caso sí yo puedo pedir el cambio de nombre. Ahora, no va a ser tan fácil tampoco que se le ponga un nombre ridículo, porque el registro civil, cuando uno va a anotar el nombre de la criatura, existe un cierto hay un cierto control sobre el nombre que yo le voy a poner, ¿está? O sea, no es de que yo voy a ir, mi hijo, yo soy de River Plate Zurrueta, listo, River Plate Zurrueta. O sea, hay un cierto control. ¿Sí? Ahora, de todos modos, si la gente que con anterior registro civil, que ya no debe vivir, o sea, antes de la implementación del registro civil, o por cualquier circunstancia, el nombre le parece ridículo, ¿sí? Porque por ahí yo tengo un nombre que no es ridículo, pero a los tantos años resulta que existe una situación, ¿sí?, que hace que mi nombre pase a ser ridículo. Bueno, en esos casos sí va a ser
justificado el cambio. Artículo 2. El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde a los padres. A los padres en conjunto, no quiere decir que está hablando, antes sí le correspondía o tenía el derecho el padre, o sea, la persona masculina. Tenía el derecho de elegir el nombre, porque en realidad, ¿qué pasaba? La mujer estaba en la cama. Entonces él corría al registro civil y anotaba el nombre. ¿Está? Lógicamente que si la madre no está de acuerdo con el nombre, bueno, será el juez quien resuelva en definitiva a ver qué nombre ponerle. ¿Está? Porque a veces pasaba. Ahora, usted tiene, ahora ha cambiado un poco esto y yo no he sido padre de las nuevas reglamentaciones, pero creo, y espero no equivocarme, que al día de hoy ya sale desde el sanatorio la inscripción. Apenas nace el menor, aparece RN, recién nacido, con el apellido de la madre, ¿sí? El médico es quien labra el acta, ¿sí? Y esa es la que se inscribe en el registro civil. Desconozco si después el padre o la madre tienen que ir a cumplimentar con algo, supongo que ya directamente retirar el DNI o se lo entregan en el mismo sanatorio u hospital donde haya nacido esta persona menor. Pero en definitiva, a los efectos de la identidad y de seguridad, primero se pone RN, apellido de la madre, o sea, de dónde salió el bebé, ¿está? Luego, sí, ciertamente se le pone el nombre del padre. Luego, a partir del 1 de agosto, el apellido puede ser compuesto o alternado, ¿sí? Podría llegar a ser primero el apellido de la madre. Ahora, si yo le he puesto, ¿sí? Ramírez Rodríguez a mi primer hijo, yo no puedo después ponerle Ramírez Rodríguez, no sé ya cómo dijo, pero no lo puedo alternar. Es decir, el primer hijo marca el mismo apellido para el resto de los hijos. ¿Está? Hoy en día, ¿cuál es la situación? Apellido del padre primero, y luego, si quiero, puede haber un apellido compuesto con el de la madre, pero no puede haber apellido materno primero. ¿Está? Hoy. A partir del 1 de agosto, esto será optativo. Se presume, si nada se dijo, de que va primero el apellido paterno. ¿Está? Bueno, artículo 3. Sigo con el artículo 2. El nombre de pila entonces se adquiere por el acta de nacimiento. El acta de nacimiento es el instrumento público que emite el registro civil y de capacidad de las personas físicas, ¿está? Ahí dice cuándo nació usted, cómo se llama usted, cuál es su DNI, quién fue el que denunció o el médico que intervino en el parto, todos estos datos de su nacimiento, ¿sí? Y que generalmente les piden partida de nacimiento actualizada para hacer distintos trámites, les van a pedir una partida de nacimiento actualizada. Eso la gestionan en cualquier registro, no en cualquier registro civil, en el registro civil donde ustedes hayan nacido, ¿sí? Caso contrario, aquí en la calle Belgrano, casi esquina Senador Play. Su elección corresponde a los padres a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro padre, o a las personas a quienes los progenitores hubieran dado autorización a tal fin. Bueno, si no existen estas personas, el Ministerio Público, los guardadores, etc. Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3. Y ahí viene el artículo 3, que es importante que lo tengan en cuenta. Artículo 3. El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que no podrán inscribirse los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone. Supónganse, Andrea es un nombre masculino en Italia. Aquí, obviamente que no. Bueno, entonces puede venir una persona que haya nacido en Italia y quiera poner